campo y del pueblo querido. Soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenas noches, amigos vandálicos y amigos jodedores de Nicaragua y de todo el mundo. Gracias por permitirnos nuevamente llegar a todos sus hogares a través de su programa Jaime Arellano en la Nación, en este horario de las 7 de la noche. El día de hoy vamos a estar platicando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República, ex embajador de Nicaragua en los Estados Unidos, ex funcionario del Banco Mundial, un hombre con una enorme experiencia, tanto a nivel nacional como internacional. Con él vamos a estar hablando, lógicamente, haciendo una evaluación de lo que estamos viviendo los nicaragüenses en estos momentos, sobre todo después de los ataques cobardes del día de ayer, de las turbas orteguistas dirigidas a atacar a la iglesia, a boicotear el entierro del padre Ernesto Cardenal y sobre todo el ataque cobarde contra el periodismo independiente en este país. Pero nuevamente el pueblo sigue manteniéndose valiente, optimista, con la esperanza y con la decisión de que vamos a cambiar esta dictadura y que tarde o temprano vamos a lograr la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho que todos los nicaragüenses queremos y deseamos y además nos merecemos, ¿verdad? Así que vamos a estar hablando con el doctor Francisco Aguirre Sacasa sobre eso, y vamos a tocar también el día sobre la posible transcurso de las elecciones de los Estados Unidos, que el día de ayer fue el primer supermartes, donde prácticamente por el lado demócrata, del Partido Demócrata, ya se convirtió esto en una carrera a dos bandas, donde el vicepresidente Joe Biden hizo un regreso extraordinario. Prácticamente todo el mundo lo daba por muerto antes del sábado de la semana pasada. Después de que ganó Carolina, vino repunte, y ayer ganó 8 estados o 9 estados de los 13 que compitieron, y además asumió el liderazgo de delegados para lograr la dominación, aunque está en una batalla bien cerrada con el señor Sanders, que fue víctima de que dos de los principales candidatos moderados, podríamos poner, del lado demócrata, decidieron retirarse de la contienda y respaldar al ex vicepresidente o al ex vicepresidente Joe Biden, mientras que por el otro lado, del lado de la izquierda de los demócratas, el señor Sanders, su principal competencia, la senadora Elizabeth Warren, decidió quedarse, y el día de hoy también mantiene que va a mantenerse su candidatura, algo que le puede costar mucho al senador Sanders y le puede dar la victoria al ex vicepresidente Biden. Producto de esto es que varios de los estados que ganó ayer Biden, si Elizabeth Warren no hubiera competido, probablemente lo gana Sanders. Vamos a estar haciendo el análisis. Esta posible elección o la nominación de Biden contra Trump favorece o perjudica a Nicaragua. Vamos a estar hablando sobre este tema y otros temas sobre los Estados Unidos con el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Mientras tanto, un par de comentarios rápidamente. Queremos felicitar el día de hoy nuestra compatriota, gran luchadora por la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho, la joven estudiante de medicina Maya Coppens, recibió de manos de la primera dama de los Estados Unidos y del secretario de Estado de los Estados Unidos, el señor Pompeo, y de la primera dama, doña Melania de Trump, Melania de Trump, recibió uno de los premios para la Mujer Coraje 2020, una de 12 mujeres en todo el mundo que fueron reconocidas por el ser una mujer que ha demostrado un enorme coraje, una enorme valentía, cuando estuvo presa, encarcelada 2 veces, en 2 ocasiones, y siempre se mantuvo firme
y digna, como dice nuestro amigo Luis Galeano, dentro y fuera de la cárcel, y siempre ha seguido luchando, a pesar de que su familia en varias ocasiones, ya que ella es también ciudadana holandesa, si no me equivoco, belga, se podría haber ido a Europa y sus familiares querían que se fuera a Europa, pero ella se mantiene aquí en Nicaragua luchando. Así que nuestras felicidades, nuevo orgullo para todos los nicaragüenses, una joven prometedora, que no diría prometedora, que ya está aquí. Hemos tenido la oportunidad de conversar y entrevistarla en varias ocasiones y podemos anunciar que mañana vamos a estar entrevistándola a ella para oír su punto de vista de lo que significa y lo que significa para todos los nicaragüenses. Por otro lado, queremos seguir condenando los ataques cobardes contra el periodismo que se dio el día de ayer. Nuevamente felicitar al periodismo independiente de este país, no solo por la valentía, el coraje y la determinación de llevar la noticia, pase para lo que pase y cueste lo que cueste, sino también por la solidaridad que se sigue creciendo y sigue uniendo al periodismo independiente. Ayer, cuando estaban bajo el ataque de las turbas orteguistas, se vio cómo los periodistas se protegían unos al otro, se ayudaban el uno al otro, e inclusive lograron que tanto David como Hans lograron protegerlo y meterlo al vehículo de uno de los medios de comunicación y llevarlo hasta el hospital, donde gracias a Dios, después de revisarlo y todo lo demás, concluyeron que fueron bien golpeados, pero están fuera de peligro, solo ahora en recuperación. También nos solidarizamos con la periodista Leonor Álvarez del diario La Prensa, que fue atacado cobardemente, Mario Medrano de CNN, que se le robaron su equipo, y el fotógrafo, el camarógrafo de ellos también, y todos los que fueron de una manera u otra agredidos el día de ayer. También faltándole el respeto tanto al Nuncio, que estaba ahí, que pidió respeto y calma a la turba orteguista y no le hicieron caso para nada, como para Monseñor Álvarez, el cardenal y todos los miembros de la conferencia episcopal que estaban ayer, que fueron en un momento dado inclusive abucheados por las turbas sandinistas a la hora de celebrar la misa. Y lo más vergonzoso de todo esto es que el gobierno ni siquiera trata de simular de que no estuvieron detrás de esto. Digo esto porque fueron buses del Estado los que llevaron a estas turbas, buses del Estado los que esperaron a que estas turbas atacaran al periodismo y atacaran a los que asistieron a la iglesia, a la misa, y después sencillamente se montaron en el bus y en otros vehículos y se fueron. Y la policía, que estaba dirigiendo el tráfico a esa hora, por ser la hora del tráfico, hombre, los aplaudieron y los saludaban cuando pasaban los turbistas. Esa es la Nicaragua en la que estamos viviendo ahora, esa es la Nicaragua en la que estamos luchando. Y digo esto porque es increíble. Ayer lo comentábamos y lo voy a volver a comentar, y lo vamos a comentar con el doctor Aguirre Sacasa también. Es increíble que desde el 25 de febrero, ya estamos a 4 de marzo es hoy, ¿verdad? Y las comisiones para lograr que se logre oficializar la creación de la coalición no se ha vuelto a reunir. Ayer la suspendieron porque porque varios querían ir a la misa del padre cardenal, ¿verdad? Hoy no se reunieron y se van a reunir para martes, porque han decidido ellos que solo martes y jueves se van a reunir para trabajar, para ponerse de acuerdo en lo que lo que está dividiendo y lo que está impidiendo que se forme la coalición oficialmente. Como que si el país estuviera bien, como que si aquí los presos políticos no están siendo torturados física y psicológicamente, mientras el país no está viviendo una represión constante y permanente, mientras en el campesinado no está sufriendo brutalidades, ataques brutales por parte de los parapolicías y los paraestatales que andan de arriba para abajo, mientras el gobierno no sigue atacando al sector privado, buscando cómo intimidarlos y hacerlo doblegar su posición a través de imposiciones de impuestos y a través de mecanismos
para hacer mucho más difícil que aquí se pueda generar empleo o puedan los negocios aguantarse, estos señores que entre comillas dirigen la oposición en el país, se decidieron solo reunirse los martes y los jueves. Hombre, eso es vergonzoso. ¿Cómo es posible mientras el Frente Sandinista está dedicado a trabajar y trabaja las 24 horas del día, los 7 días de la semana, buscando y maquinando cómo mantener reprimido al pueblo de Nicaragua, cómo mantener su dictadura en el poder? Estos deciden trabajar los martes y los jueves nada más en la formación de la coalición, donde todo el mundo sabe y hay unas enormes expectativas del pueblo para ver si la formación de la coalición significa al fin el primer gran paso para la gran unidad que quieren los nicaragüenses para poder tener una sola estrategia, un solo bloque de lucha contra la dictadura. No, martes y jueves nada más deciden trabajar. O sea, no le veo la lógica, no veo una explicación que pueda justificar que solo se reúnan martes y jueves. O si creen que a través de solo comunicados, de quejándose y denunciando las brutalidades que hace esta dictadura, la represión que hace la dictadura, van a hacer temblar a Daniel Ortega. Hombre, realmente, y perdónenme la palabra, estamos jodidos. No es ni siquiera jodidos, estamos re jodidos. Esa es la verdad de la cosa. Es frustrante. Por otro, para terminar, hoy salió un pronunciamiento, una resolución del Senado de los Estados Unidos pidiéndole al presidente Trump que aplique y haga todas las gestiones posibles, y incluyendo aplicaciones de sanciones para obligar a la dictadura Ortega Murillo a que primero a que se suelten todos los presos políticos. Segundo, que se convoque, que haya cambio del Consejo Supremo Electoral y se reforme una ley electoral. Y tercero, que se respete los derechos humanos, se respete la libertad de expresión, se respete a los periodistas. Una resolución que prácticamente le da o le vuelve a poner o respalda las acciones que pueda tomar el presidente Trump, y además, y hablan en la resolución del NICA Act, o sea que dentro de los parámetros del NICA Act se aplique se le aplique sanciones al gobierno, sanciones a personas, sanciones a todos aquellos que sean cómplices de la dictadura. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Ya volvemos. Nunca vamos a perder lo que nos llena, como la satisfacción de darle a la familia una buena nutrición, como avena en hojuelas Sasa, que contiene hierro, calcio y proteína natural. Todo lo bueno que tu cuerpo necesita. Sasa, llenémonos de cosas buenas.
el poder de cambiar las reglas de cómo entretenerte, transformando tu hogar en un claro hogar. Un hogar unido al mundo, donde no haga falta nada, donde vos estés con ellos y ellos con vos, donde todo se conecta más a la mejor velocidad, con la mejor tarifa y el mejor entretenimiento. Y de eso se trata, de transformar la forma de vivir, cambiando las reglas para estar más conectado con vos. Bienvenidos al año de la nueva conexión, Claro, con las mejores promociones. Listo. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros vía Skype nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Doctor Aguirre, bienvenido al programa. Gracias por haber aceptado la invitación. Gusto de saludarlo nuevamente. Es un gran placer siempre estar con vos, Jaime. Doctor, ya usted oyó mi comentario, mi homilía, como usted le dice. Me gustaría oír su comentario sobre los acontecimientos del día de ayer y sus comentarios iniciales. Bueno, primero quiero decirte, Jaime, que no me explico, no entiendo cómo fue que el Carmen decidió desatar esa horda en la Catedral de Managua, estando presente el nuncio apostólico, el cardenal arzobispo de Managua, el obispo de Matagalpa, familiares del difunto padre cardenal y literalmente cientos de otras personas, representantes, embajadores de los países más importantes para Nicaragua, y hacer el escándalo que hubo en ese momento en la catedral. Estaba pasando vos durante tu homilía imágenes en donde le faltaban el respeto, como vos bien decís, personas cuyos rostros quedaron grabados, ¿verdad? Con unos pañuelos rojos y negros que ignoraron las solicitudes, las imploraciones del nuncio apostólico, que ha estado trabajando día y noche desde que él vino acá con esta crisis de Nicaragua para resolver la situación de una manera pacífica, y lo estaban ignorando totalmente. Y pasaste también las imágenes donde ellos atacaban a los periodistas, que eso ya los hemos visto en todos los medios, un día después del día del periodista nicaragüense, pero también a personas que estaban saliendo de esa misa de cuerpo presente y que estaban siendo hostigados, golpeados en algunos casos por los funcionarios supuestamente de la alcaldía de Managua, que fueron llevados, como decís vos, en transporte colectivo desde el estadio Denis Martínez hasta la catedral. No me explico qué está pasando. Por un lado, la primera dama anda predicando que hay que olvidarse del odio, que hay que desterrar el odio. Ella dice que hay que restablecer la armonía de la familia nicaragüense, por un lado. Pero por otro, estamos viendo las barbaridades que vos pasaste y que todos los noticieros, no solo de los Estados Unidos, perdón, no solo de Nicaragua, sino de todo el mundo, estaban pasando. Ayer en la noche en CNN en español lo vi. Entonces, no sé qué gana
¿Qué gana el gobierno con proyectar esa imagen de la realidad nicaragüense? Como lo dijo el mismo Nuncio. Es decir, es como que si el Carmen está viviendo en dos dimensiones, que una es la real, la verdadera, que todo el mundo lo pudo ver. Si hay algo positivo de lo que ocurrió en la catedral, es que todo el mundo estaba ahí de testigos, embajadores, miembros de la jerarquía de la Iglesia Católica, el mismo Nuncio, que ha trabajado de una manera desinteresada y muy generosa para tratar de resolver o ayudarnos a nosotros a resolver nuestro problema. Y por otro lado, pues, estos turberos, como dijiste, el gobierno, en plena vista de todo el mundo. Honestamente no entiendo a qué responde esa estrategia o esa táctica, porque el único que va a perder con eso es el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, y va a darle, más posibilidad de que se aumenten las sanciones, a como de hecho está proponiendo la resolución bipartidista de senadores republicanos y demócratas, instando al gobierno norteamericano a seguir sancionando a aquellos que están involucrados en corrupción, o que están en violación de derechos humanos, o que están socavando la democracia en Nicaragua. Pero hay una cosa, Jaime, que yo quisiera añadir a tu presentación de esa resolución, y es que dice el senador Menéndez, cubano-americano de Nueva Jersey, que dada la situación en Nicaragua, él y sus colegas en el Capitolio están a favor de que se le dé un trato preferencial a aquellos nicaragüenses que han llegado a los Estados Unidos y que están llegando a los Estados Unidos para refugiarse de la persecución política que hay aquí en Nicaragua. Que eso es muy buena noticia, porque hasta el momento habían estado deportando a los nicaragüenses que se habían llegado a exiliar a los Estados Unidos o sin ningún estatus, pues no le estaban dando prioridad. Doctor Aguirre, usted con la experiencia que tiene, tanto diplomática y política, hace 2 días estaba el nuncio dio una misa en la celebración, o hace 3 días ya, la celebración del 94 aniversario del Diario de la Prensa. Y al final, el nuncio, que no le gusta dar muchas declaraciones, pues dio unas declaraciones que me llamaron inmediatamente la atención, que dijo de que ya él veía muy difícil que aquí en Nicaragua hubiera algún tipo de diálogo o negociación, porque ya estábamos entrando en un año electoral y que por lo tanto había que prepararse para las elecciones, algo más o menos así. Y si es alguien que tiene comunicación con la dictadura, es el nuncio, ¿verdad? Que ha logrado la libertad de muchos presos políticos, y que de los actuales presos políticos, pues algunas que se le pueden llevar medicina, etcétera, etcétera. Eso significa que ya el gobierno le debe haber comunicado a él, olvídese de cualquier negociación, olvídese de cualquier diálogo, aquí las cosas se van a hacer como yo digo, y cuando yo digo, y al que le guste bueno y al que no también. Bueno, mira, yo no escuché, yo estuve en la misa, pero no estaba presente cuando él dio sus declaraciones, ¿verdad? Yo supongo que lo que él está diciendo allí es que lo prioritario ahora es sentarse, acordar reformas a la ley electoral de Nicaragua de cara a las elecciones que van a darse en noviembre del año 2021. Yo siempre he sostenido, Jaime, porque conozco lo complejo que es montar una defensa del voto en una elección, movilizar a gente, defender el voto. Es muy difícil, requiere de mucha experiencia y de mucha gente, francamente. Y yo siempre he pensado, Jaime, yo siempre he pensado que adelantar las elecciones no iban a favorecer nunca a la oposición nicaragüense, que estaba y que sigue, a pesar de la
de lo que ocurrió, pues, el lanzamiento, llamémoslo así, de la coalición nacional, con dificultades de fisuras internas muy importantes. Entonces, lo que yo interpreto es que el nuncio está diciendo que otro diálogo estilo INCAE no lo ve él como factible. Yo lo que supongo es que él estima que lo que hay que hacer ahora es sentarse y empezar a acordar una reforma electoral. Pero ahora yo creo... Doctor Aguirre, pero perdóneme que lo interrumpa, pero usted ha dicho, dos veces ha repetido en las últimas oraciones que acaba de decir la palabra sentarse. Pero para poder sentarse se tiene que sentar con el gobierno. Y el nuncio lo que está diciendo es que es muy difícil que haya un diálogo, ¿verdad? Entonces, si para poder sentarse, para para negociar la reforma de la ley electoral, para negociar la composición del Consejo Supremo Electoral, pues alguien tiene que sentarse con el gobierno. Si el gobierno se quiere sentar, pero si el gobierno no se quiere sentar para dialogar, ni siquiera eso, entonces, ¿qué es lo que nos espera, pues? Bueno, yo quiero repetirte que yo me imagino porque no he hablado con el nuncio, que lo que él decía es que él no vislumbraba otro lanzamiento de un diálogo estilo INCAE, ¿ok? Ahora, obviamente, se tiene que sentar la oposición a acordar los cambios que son indispensables y que todos conocemos para que se pueda crear la esperanza de que las elecciones de noviembre del año 2021 puedan ser libres, transparentes, incuestionables. Y estamos hablando allí, para mí, de un nuevo Consejo Supremo Electoral, no solo a nivel de los magistrados, sino que en las estructuras internas, ¿verdad? Segundo, una observación robusta, no acompañamiento, observación robusta, nacional e internacional, que a mi criterio debería ser con la OEA. Tercero, tiene que estar clarísimo todos los nicaragüenses instantáneamente después de que se cierren las urnas con el resultado de las elecciones. A mí nunca me termina de impresionar el hecho que un país grandísimo como lo es Colombia, da a conocer los resultados de las elecciones la misma noche, a 1 hora o 2 horas de que se han encerrado las urnas, y nadie cuestiona esos resultados porque la gente está convencido que se contaron los votos y no que se asignaron. Ahora, si el gobierno no está interesado en ese tipo de negociación, entonces en este país estamos fundidos. Exactamente, ese es mi siguiente. ¿Cómo se puede pensar ir a unas elecciones primero con presos políticos, ¿verdad? Desde ahí ya creo que es inaceptable ir a ninguna elección mientras haya presos políticos. Y en segundo lugar, ¿cómo se puede pensar ir a unas elecciones o empezarnos a preparar a unas elecciones? Supongamos que eso fue la intención del nuncio. Si aquí la dictadura no permite la libre circulación de las personas, no permite la libre manifestación de la persona. Ayer hace 2 días andaban en Nueva Guinea, Medardo Mairena con su equipo del movimiento campesino en Nueva Guinea, y lo rodearon los policías y los paraestatales y los tuvieron amenazados de muerte, pues, o de violencia. Gracias a Dios no le hicieron nada, pero así estaban. Ya vemos el despliegue militar que hubo aquí en Managua y en muchos departamentos, solo porque 2 personas como Lolo y yo convocamos a una marcha. Entonces, y después vemos que lo que sucedió ayer, que fue planificado por parte del gobierno, porque les mandó los buses del Estado que ellos controlan, mandaron camionetas, y después cuando salieron, la misma policía y los sopilotes que estaban alrededor de la catedral aplaudían los buses, y eso porque nosotros lo vimos, no es que nos lo contaron. Entonces, ¿cómo se puede pensar en ir a unas elecciones con eso, con todo lo que estamos viviendo, pues?
Bueno, yo creo que tienen que ver más reformas palpables. Me extraña que no haya mencionado, por ejemplo, como condiciones previas, el regresarle a Miguel Mora el canal 100% de noticias, permitirle a Carlos Fernando instalar otra vez Confidencial acá en Nicaragua, en la propiedad de él. Hay un sinnúmero de cosas que han pasado en nuestro país que se tienen que corregir, incluyendo, por ejemplo, el tema y el reclamo perfectamente justo de todos aquellos que tienen seres queridos que fueron desaparecidos o que murieron, para que se haga justicia. Y para mí un elemento muy importante es la justicia, que me extraña que no lo haya hecho todavía el gobierno, es proceder a un programa de reparaciones para la familia, reparaciones financieras por los daños enormes que ellos han tenido que sufrir, ¿verdad? En fin, yo no te digo que aquí se debe de ir a elecciones sin condiciones. Aquí es importante que el gobierno demuestre su buena fe y que vaya creando confianza en el proceso de redemocratización de Nicaragua con acciones concretas como las que te acabo de mencionar y otras. Aló, doctor Aguirre, usted que tiene experiencia, pareciera que las sanciones que han impuesto los Estados Unidos hasta el momento, igual que las sanciones que puso Canadá hasta el momento, realísticamente hablando, exceptuando tal vez la de Petronic, no de Petronic, la de la DNP, no han surtido ningún impacto en la dictadura que los haga disminuir la represión al pueblo de Nicaragua o lo haga titubear a la hora de seguir manteniendo los presos políticos o la represión contra el pueblo de Nicaragua. Inclusive en algunos casos se ha hasta incrementado. Que ahí vemos ahora en la carta que mandaron, lo que fue aprobado en los senadores para mandárselo al presidente Trump, que le están pidiendo que alrededor de la Nicaragua hay varias cláusulas para que aplique todas las sanciones necesarias a instituciones y a personas que estén colaborando o sean parte de los que están violando los derechos humanos. Usted que ya fue parte de un gobierno, ¿verdad? También fue presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, por lo tanto conoce muy bien lo que es el Estado. ¿Qué sanciones realmente impactarían a la dictadura de Ortega Murillo para decir, hombre, realmente jodido, con esta sanción sí me arrinconaron, con esta sanción realmente tengo que ceder, si no aquí nos jodemos nosotros? Esa es una excelente pregunta, Jaime. Y la respuesta mía es que, en primer lugar, una de las cosas que pide la resolución de los senadores demócratas y, repito, republicanos, es que los Estados Unidos coordine mejor sus sanciones con otros países. Y yo me imagino que ellos se refieren a otros países latinoamericanos, pero sobre todo a la Unión Europea. Y en ese sentido quiero decirte que ya han habido pláticas entre la Unión Europea y el Departamento de Estado para allanar el camino para que ya la Unión Europea comience a sancionar también a aquellas personas que están violentando los derechos humanos, desarmando, desmantelando la democracia y todas las otras cosas. Pues la corrupción es otro elemento. Ahora, han habido misiones a alto nivel del Departamento de Estado a Bruselas y a Madrid. Bruselas, que es la capital de la Unión Europea, y Madrid, que es la capital del país puente natural entre la Unión Europea e Hispanoamérica, como es España. Yo me imagino que eso es algo que están trabajando los norteamericanos y que yo creo que van a ser facilitados por lo que vimos en la catedral el día de ayer. Por eso te digo que a veces yo me pregunto
qué es lo que está pensando el Carmen. Y reflexionando mientras vos estabas con tu homilía, se me ocurrieron dos posibles explicaciones para esta conducta o este comportamiento errático por parte del Carmen. El primero es que está empezando ellos en que hay imponderables que lo están favoreciendo a ellos, es decir, al gobierno. Me refiero a Daniel Ortega y Rosario Murillo y aquellas personas que son más allegados a ellos. ¿Qué es un imponderable? Ellos a lo mejor pudieran creer, sobre todo antes de ayer, que fue el Super Tuesday o el Super Martes, que iba a ganar o que podía ganar como candidato demócrata a la presidencia de los Estados Unidos Bernie Sanders, que como vos sabés muy bien, Jaime, vino a Nicaragua durante los años 80, fue una persona que alabó a la dictadura que en ese entonces existía en nuestro país, alabó personalmente a Daniel Ortega, hizo lo mismo con Fidel Castro cuando él estaba vivo en los años 80, siendo él el alcalde de la ciudad de Burlington en Vermont. Y posteriormente este señor Sanders ha alabado también a otro gobierno que realmente son autocráticos. Me dicen, no me dicen a mí, le están diciendo al pueblo norteamericano con videos, tanto republicanos como demócratas que adversan a Bernie Sanders, que él hasta pasó su luna de miel en Moscú, cuando Moscú era la capital de algo que se llamaba la Unión Soviética. Hace una semana alabó de la Revolución Cubana. Así es. Entonces, trató de justificar la posición injustificable de él, ¿verdad? Entonces, tal vez Daniel Ortega o algunos allegados a él le dijeron, aquí tenemos nuestro gallo y él tiene la probabilidad de convertirse en el candidato de los demócratas y hasta de ganar las elecciones contra Trump. Eso por un lado. Pero por otro lado, yo creo que esa misma gente que están asesorando al comandante Ortega y a la vicepresidente, tal vez le han dicho que la situación en España, en donde hay un gobierno coalición, el primero desde los años 30 del siglo pasado, está trabajando con una coalición que incluye un partido de extrema izquierda y que eso se va a reflejar en acciones como el hecho de que no recibió el presidente Sánchez del gobierno español a Juan Guaidó cuando él andaba en una gira por toda Europa y fue recibido en Alemania, en Francia, en Bruselas, etcétera, y sí recibió a la vicepresidenta de Venezuela cuando ella llegó a Madrid. Entonces, a lo mejor ellos están interpretando que la posición internacional de ellos está más fuerte de lo que yo creo que es, por ejemplo. Ahora tocando ese tema, ya que se me adelantó a la pregunta, ¿podrá España estar bloqueando las sanciones de la Unión Europea hacia Nicaragua? Porque muchos creíamos, yo creo que inclusive usted en un par de ocasiones creíamos que para finales de año, más tardar del año pasado, ya las sanciones europeas se iban a implementar, sobre todo después de que fueron aprobadas en el Congreso Europeo, pues de la Unión Europea, y de ahí para acá pues no ha sucedido nada. ¿Tendrás tanta influencia España o el gobierno español para poder bloquear? Supongamos que es verdad, pues asumamos que el gobierno de España se ha convertido en aliado de Ortega. ¿Tiene España el suficiente poder de cabildeo para poder bloquear sanciones de la Unión Europea hacia Nicaragua? Jaime, primero quiero recordarte que aquellos diputados que regularmente se pronuncian en contra del gobierno de Daniel Ortega son miembros del Parlamento Europeo, que es un poco como el Parlacén nuestro aquí en Centroamérica. Ellos pueden emitir resoluciones, pueden
visitara, como lo han hecho, a miembros de la oposición de Nicaragua recientemente, pues en El Salvador, porque entiendo que se les negó entrada a ellos acá a Nicaragua, pero las resoluciones de ellos son como una caja de resonancia, pero no son vinculantes para la Unión Europea. Ahora, en cuanto a la situación de España, yo creo, habiendo trabajado en el Banco Mundial mucho con la Unión Europea, que hay ciertos países de la Unión Europea que ejercen una gran, ¿cómo te podría decir yo?, beligerancia para diferentes áreas. Por ejemplo, cuando yo estaba trabajando en el Banco Mundial con países que eran ex colonias de Bélgica, el gobierno belga tenía una ascendencia sobre los otros países de la Unión Europea en fijar las políticas de la Unión Europea, tanto económica como política, hacia esos países. Lo mismo ocurría con Francia, con los otros países francófonos de África, con Inglaterra, que en ese entonces era miembro de la Unión Europea, con las ex colonias británicas en África, por ejemplo. Y así creo yo que tiene y que juega un papel muy importante el gobierno español para con los países de Hispanoamérica en la Unión Europea. Es decir, yo creo que hay una deferencia hacia España. No te puedo decir que España puede frenar totalmente sanciones si los otros se empecinan en sumarse a las sanciones norteamericanas y canadienses, pero se le pondría muchísimamente a la posición del gobierno de España. Y yo he leído y he escuchado de intercambios incluso duros entre el gobierno español y algunos otros países sobre el tema de Venezuela y de Nicaragua. Ahora, ¿qué tanta influencia tiene el rey de España, verdad, en el gobierno español, tomando en cuenta que desde los tiempos de Chávez, siguiendo por Maduro, la relación entre ellos con la realeza española, pongámosle, no ha sido de las mejores? Para serte muy franco, Jaime, España tiene una monarquía constitucional, como la que tiene el Reino Unido, por ejemplo, y como lo que tienen los países escandinavos, y alguien mencionó, yo creo que vos mencionaste Holanda, a como lo tienen Holanda y Bélgica. Entonces, no creo yo que bajo la Constitución española el rey de España pueda incidir en políticas de Estado como la que acabamos de mencionar vos y yo. Hemos estado hablando de ellas. A lo mejor en algún momento podría dar algún consejo, pero más allá de eso no. El gobierno español es presidido para efectos de esta naturaleza por el presidente del gobierno, como ellos dicen, en este caso el primer ministro, como le dicen en otros países de Europa, Sánchez. Ahora, ¿qué tanta influencia puede tener los Estados Unidos? ¿Qué tanta es la relación del gobierno de los Estados Unidos con España para lograr ponerse de acuerdo en caso de que España sea uno de los que está, pongámosle, obstaculizando la decisión de implementar sanciones colectivas hacia Nicaragua? Mira, los Estados Unidos es la única superpotencia militar y económica del mundo. La China es ya una superpotencia económica. Incluso en el último informe del Fondo Monetario, ellos señalan que ya la China tiene una economía, o la tenía antes del coronavirus, más grande que la norteamericana. Y está con aspiraciones de proyectarse militarmente, pero en este momento la única superpotencia económica y militar del mundo son los Estados Unidos. Y si los Estados Unidos puede presionar a países como China, a países como la propia Rusia, si puede presionar a los aliados de ellos en su conjunto de la OTAN, imagínate pues
la presión que ellos podrían eventualmente ponerle a un gobierno como el español. Es decir, España necesita, como todos los otros países de la Unión Europea, que son miembros de la OTAN, como es España, y que son miembros de la Comisión, ¿cómo se llama?, de la Unión Europea, necesitan mantener relaciones armoniosas con los Estados Unidos. Para terminar el tema de Ortega con la comunidad internacional y entremos al tema de la oposición en este país. Si el gobierno de Ortega estaba esperanzado en los imponderables, como usted dice, tanto en las elecciones de los Estados Unidos, primero con la probabilidad, me imagino yo, que creían que podían destituir a Trump con el impeachment, eso se fue al carajo. Si creían que Sanders iba a ser el ganador, yo creo que ya es muy difícil después de la derrota de ayer y de las decisiones que tomaron los actores políticos allá, de que los que le podían quitar votos a Biden se retiraron, incluyendo el ex alcalde de Nueva York, Bloomberg. Creo que ya anunció el día de hoy que se retiraba después de haber gastado casi 300, 400 millones de dólares. 500 millones, Jaime, 500 millones. Para 50 delegados, quiere decir que le costó 100 millones cada delegado al alcalde, exalcalde de Nueva York. Pero entonces, liberando el camino para Biden, y Elizabeth Warren, que es la otra que de izquierda, pongámosle, decide quedarse a toda costa. Entonces, parece imposible, pues, yo creo que ya básicamente Biden va a ser Biden contra Trump, lo que viene a poner en juego nuevamente el estado de la Florida. Y Trump va a necesitar alguna respuesta positiva, ya sea en Venezuela o en Nicaragua, para contentar el voto latino en el sur de la Florida, sobre todo el voto nica, que ya son como 180,000 nicaragüenses listos para votar. Entonces, si eso es imponderable para aquellos que están aconsejando a Ortega, al gobierno de Ortega y Murillo, básicamente son inexistentes. Bueno, yo quiero primero aclararte que estas son especulaciones mías, No, porque correcto, yo estoy queriendo tratar de entender cómo una persona que yo considero, basado en mis encuentros con él hace muchos años, una persona que yo la considero racional, puede haber hecho lo que vimos ayer en la catedral, ¿verdad? Y que no solo lo vimos nosotros los nicaragüenses, sino que lo vieron miembros importantes del cuerpo diplomático y el propio nuncio apostólico, que te repito, ha sido un jugador aquí importante y que siempre se ha comportado de una manera extremadamente generosa para con los nicaragüenses, buscando cómo ayudarnos a nosotros reconciliarnos, ¿verdad? Entonces, yo lo que me imagino es que hay algunas personas que le dicen, no, hombre, no te preocupes, ganemos tiempo, va a ganar, ¿cómo se llama?, Bernie Sanders, y todo va a estar bien en Washington, o España va a vetar acciones o sanciones contra Nicaragua en la Unión Europea, ¿verdad? Entonces, yo creo que Daniel está apostando a eso, o a lo mejor cree que ya ganó esa apuesta, que estas cosas en Madrid o en Washington van a, de alguna manera, empezar a beneficiarlo a él, y entonces ya no le importa acciones como las inexplicables para mí, como lo que pasó ayer en la catedral. Ahí tal vez ahí estoy de desacuerdo con usted. Yo creo que este gobierno lo que menos tiene es de lógica y lo que menos tiene es de moral. De un gobierno que manda a matar a más de 500 personas a través de francotiradores con un balazo en la cabeza o en el pecho, como mandó a matar en abril del 2018, y mandó 80,000 nicaragüenses al exilio solo en Costa Rica, y está destruyendo la economía por segunda vez en su historia. Pues cualquier cosa es de esperarse por parte de esta dictadura. Pero no creo que ellos están en un plan de autosuicidarse. Bueno, y te voy a decir una cosa, sí, con acciones de esto, ellos hacen imposible que lo salve el gobierno español. Ellos están haciendo un daño que no es consistente con el actuar, digamos, racional. No te estoy hablando de un actuar
patriótico, te estoy hablando de un actuar de supervivencia de ellos mismos, ¿verdad? O tomaron la decisión, doctor Aguirre, porque uno debe analizar todos los escenarios, pongámosle. Sí. Y usted tiene una gran experiencia en ese sentido. ¿Cuáles son realidades en las que estamos? Ortega tiene a la policía y los parapolicías al servicio de él incondicionalmente. Ahí no hay vuelta de hoja, que esa organización, la policía, hace lo que dice Ortega, independientemente que se viole la ley y la constitución, pase lo que pase. Tenemos un ejército que se ha jugado, que ha estado, pongámosle, de espectador, pongámosle en el mejor de los sentidos, ¿verdad? Tener un grupo de parapolicía armado por la policía, financiado por la policía y protegido por la policía. Tiene ha establecido una red de corrupción donde cada día que pasa ellos ganan plata y ahí ya tiene una fortuna que algunos le calculan, ¿cuántos? 2.500, 3.000 millones de dólares. Podría estar diciendo bueno, aquí podemos, en la palabra, sigamos las palabras de Tomás Borre, pase lo que pase, cueste lo que cueste, lo peor que podemos hacer es dejar el poder. Y aquí con 2.500, 3.000 millones, si Castro se ha podido mantener 70 años en el poder, 60 años en el poder, con todos los Estados Unidos en contra de él, pues dice, a lo mejor nosotros también podemos mantenernos unos 10, 15 años más, ¿verdad? Ese podría ser un pensamiento que se le esté cruzando en la mente a usted viviendo ellos dos. Mira, yo creo que hay otras realidades que tiene que tener muy presente el Carmen. La primera realidad es que el favorito para ganar las elecciones norteamericanas de noviembre de este año es Trump. Es decir, la economía norteamericana, por lo menos el nivel de desempleo es el más bajo en 50 años. Y la base de apoyo para Trump es incondicional a él y va a salir a votar, ¿ok? Entonces, aquel que apuesta de que va a perder Trump tendría que recibir o tener una ventaja importante en cuanto a la apuesta, ¿verdad? Primer punto. Una segunda gran realidad es que un estado muy importante, ¿qué es eso? A esa es la que te regalé yo hace muchos años. Exactamente, la gorra de Trump. Sí, así es. Pero Jimmy, esa te la pones cuando juegas golf. Ajá. Además me la pongo cuando formamos en Miami, cuando formamos DICA por Trump. Bueno, pero hay otra realidad importantísima, Jaime, y es que Trump sabe que él no puede ganar las elecciones si no gana el único de los 4 estados importantes, que es la Florida, que es el único que es campo de batalla. Correcto. Porque sabemos que California y Nueva York no lo va a ganar Trump. Sabemos que Texas sí lo va a ganar Trump, pero él necesita la Florida porque es prácticamente imposible para un presidente o un candidato republicano. Lo vimos en el caso de George W. Bush, ganar sin ganar la Florida. ¿Te acordás que la ganó por 500 votos? Sí, pero la ganó en su primer periodo y en su segundo. Entonces sí. Trump tiene que... su hermano de gobernador, ¿verdad? Sí, pero Trump lo que tiene que hacer... Ahora hay un gobernador republicano que es de la total y completa confianza de Trump. Es el gobernador Santos, ¿verdad? Pero lo que te quiero decir es que... Y los 2 senadores de la Florida son republicanos. Entonces, en este año, el año electoral para los Estados Unidos, Donald Trump va a hacer todo lo posible para ganar la Florida, y eso significa estar muy atento a las inquietudes de la diáspora venezolana, cubana y nicaragüense. Totalmente de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo en esa parte del análisis? Sí, eso lo vengo diciendo yo desde el año pasado, cuando iniciamos el movimiento Nicaragua por Trump, porque para estadísticas, usted que le gustan las estadísticas, si no me equivoco,
más o menos el número redondo. Trump ganó la Florida por alrededor de 135,000 votos. Fue lo que ganó la Florida. El gobernador de la Florida ganó por menos de 15,000 votos en la gobernatura de la Florida. Y los nicaragüenses que están registrados para votar son alrededor de 180,000 nicaragüenses. O sea que para donde se inclinen los nicas, deciden votar y apoyar a Trump, porque además lo van a apoyar porque saben que está luchando contra la dictadura de Ortega. O sea, el voto nica puede premiar o puede castigar, como le dijimos a gente del equipo de Trump hace unos cuantos meses. Bueno, quiero decirte, Jaime, que es un estado campo de batalla. Trump ganó el estado por menos de 1% de los votos, por menos de uno. No sé en qué número eso se traduce, pero yo siempre hablo, como vos sabés, en términos de porcentaje. Sí. Que vos ganás por menos de 1% es un estado que vos tenés que cuidar. Y para mí, lo que hace que sea competitivo Donald Trump en la Florida es la diáspora de esos tres países. Los venezolanos no son tan numerosos, Jaime, pero tienen bolsillos muy profundos. Tienen plata. Los cubanos están extremadamente bien organizados. Hay un senador cubano, Marco Rubio. La calle 8 tiene peso en la política del sur de la Florida, que es la zona más densamente poblada del estado. Y los nicaragüenses también están ahí en números importantes. Ahora, quiero decirte una cosa en honor a la verdad. El voto latinoamericano, y eso lo hemos visto, por mucho de que hablen los líderes latinoamericanos, los latinos, de lo importante que es ese voto, es un voto que suele votar menos que los otros grupos étnicos en las elecciones norteamericanas. Y lo mismo pasa en el sur de la Florida y, por ejemplo, en el centro de la Florida con los puertorriqueños. Han llegado cientos de miles de puertorriqueños como refugiados de Puerto Rico, y todo el mundo decía que eso iba a afectar enormemente las elecciones de la Florida y no se sintió ese voto. Pero yo sí creo que Trump no puede arriesgar perder la Florida echándose encima en las tres diásporas que te acabo de mencionar. Le voy a contar una anécdota, pues. Hace más de un año, cuando empezamos a decir la importancia del voto nica y a promover el voto nica, cuando nos reunimos con gente del equipo de Trump, decía lo mismo, pero los nicaragüenses no salen a votar, digo, porque nunca han estado motivados. Ahora sí están motivados, porque la diáspora nica, ¿verdad?, en todos los Estados Unidos, pero en la Florida, que es donde estábamos hablando, ha estado bien activa apoyando la lucha contra Ortega. Y entonces, mientras el presidente Trump haga todo en sus manos para ayudar a que vuelva la democracia a Nicaragua, el voto nica va a salir a votar. Y producto de eso es que por primera vez Sweetwater, que era el bastión de los nicaragüenses, lograron componer a lo que el equivalente a una concejal aquí, de 3 concejales, pues, que es la Sofía Lacayo, siendo la primera nicaragüense electa a un cargo de elección popular en el sur de la Florida. Entonces, ya ellos están conscientes de que el voto nica puede ser y puede ser un factor. Por eso es que yo estoy totalmente de acuerdo con usted, y lo hacía desde antes. Trump va a hacer todo lo posible para ganarse el voto nica. Ahora toquemos el tema de la otra situación aquí en Nicaragua, y es la oposición, doctor Aguirre. Usted oyó mi comentario, ¿verdad? Es increíble, la gente tiene una enorme esperanza en la coalición, en la unidad más que todo, pero se cree que la coalición puede ser el mecanismo para unificar, para unirse. Prevalece la desconfianza entre todos ellos, pues, porque en esa coalición hay gente, hay grupos, organizaciones que fueron enemigos a muerte, pues, y ahora se están uniendo. El primer punto que está tratando de ponerse de acuerdo
es en la gobernanza, cómo se van a tomar las decisiones, que no han podido ponerse de acuerdo en eso. Ahora decidieron, desde la semana pasada, que se van a reunir los martes y los jueves nada más, como que si el país estuviera tranquilo, como que si aquí no pudiera pasar nada. Ellos se están tomando su tiempo y solo se reúnen los martes y los jueves. Su comentario alrededor de todo eso. Increíble. Es tan increíble como la acción de Daniel Ortega en la Catedral de Managua. Yo no sabía, hasta que escuché tu comentario, que ese es el horario que ellos tienen, ¿verdad? Para ellos mismos. Porque la verdad es que tal vez lo que pasa es que como las elecciones no van a ser hasta noviembre del año 2021, ellos creen que tienen una eternidad para resolver los problemas. Eso es un problema serio que tenemos en nuestra ADN los nicaragüenses, ¿verdad? Pero para mí, cuando escuché las palabras tuyas, que solo se reúnen los jueves y los martes, y que este jueves no fueron, y que el martes tampoco fueron, eso me parece increíble a mí, porque ese tema que vos abordás de la gobernanza interna es el tema fundamental para que haya un acuerdo realmente operacional en la coalición nacional, ¿verdad? Yo he dicho y le he dado el beneficio de la duda a la coalición desde el momento de su nacimiento, llamémoslo así, de que es lo que necesitamos nosotros los nicaragüenses, que tenemos que tener claro una cosa, y es que tenemos que ir a estas elecciones unidos y organizados y aterrizados en las realidades, y dejando de un lado la mezquindad y todos los, digamos, la mezquindad que tenemos, las rivalidades que tenemos que adelantar, tenemos que dejar de un lado lo mucho que nos divide y tratar de capitalizar lo mucho más que nos une, ¿verdad? Entonces, eso que estén trabajando, lo que en los Estados Unidos se llaman horas de banquero, porque ahí ya se pensaba que los banqueros tenían horas muy generosas y todo, pues me parece que no es consistente con la magnitud de la crisis que estamos viviendo nosotros. Ayer pregunté que por qué se había suspendido la reunión del martes y me dijeron que porque algunos habían pedido asistir a la misa del Padre Cardenal. Dije yo, bueno, está bien pues, pero en cada pongámosle que en la alianza hay 12 miembros del Consejo, en la Unidad Azul y Blanco hay 12 miembros del Consejo Político. En la alianza creo que son otros 10 los miembros del Consejo Político de la Alianza, porque fueron ellos los que suspendieron la reunión, no los partidos políticos. Entonces dije yo, bueno, no fueron ayer, se van a reunir el miércoles, pues, si no se pudieron reunir el martes, se van a reunir el miércoles para reponer el día, para ir avanzando, sobre todo después de los acontecimientos de ayer, porque mientras no haya una unidad y una oposición sólida, fuerte, unida, va a ser mucho más fácil para Ortega seguir haciendo todas las barbaridades que está haciendo. Entonces llamé a varios miembros de la comisión y me dijeron, no, estamos convocados para mañana. Nadie propuso reunirnos hoy. Entonces dije yo, jodido hombre, ahora sí que estamos re jodidos. Bueno, pero van a reunirse... Se van a reunir mañana. Ok. Entonces eso debe ser uno de los temas de agenda de ellos, ¿verdad? La frecuencia de sus reuniones. Porque si no, no entran con un poco más de vigor en este tema, imagínate cuánto tiempo le va a tomar a ellos resolver esos enormes problemas de gobernanza que vos mencionabas. Ahora, la propuesta ahí, ahorita hay 7 organizaciones, ¿verdad? O movimientos o partidos políticos que de una manera u otra firmaron la carta de intención. Teóricamente lo que se está proponiendo es que cada organización tenga un voto. Entonces hay partidos políticos, por ejemplo el PLC dice, y hay un partido regional como el Yátama, va a tener el mismo voto que tiene un partido, que tiene una organización nacional como la tengo yo, y lo mismo puede decir el PRD. Después otro de los cuestionamientos que van a llevar mañana, por lo que me han dicho, es por ejemplo, algo que yo vine luchando y promoviendo fuertemente, es que el movimiento campesino pudiera representarse él solo
y que tuviera su propia voz y su propio voto. Y firmó en la coalición como individuo, pero también dijeron que se quedaban en la alianza. Entonces me dice la gente del PLC, espérate un momentito, ¿cómo puede estar en la alianza y estar en la coalición? Quiere decir que la alianza va a tener 2 votos. Entonces eso ya no es aceptable por nosotros. O está en la coalición o está en la alianza cívica, pero no puede estar en los dos lados. Entonces vuelve la interrogante y los cuestionamientos. Pero para usted, volviendo a la pregunta, que cada organización tenga un voto, independientemente del tamaño que podrá tener, ¿lo ve justo? Tomando en cuenta, por ejemplo, que la UNO, usando la experiencia de la UNO de los años 80, al final de los años 90, cuando ella Violeta, había 14 partidos, no todos eran iguales, había partidos bien grandes. En ese entonces el PRI era el partido más fuerte y el Partido Comunista era el partido más pequeño, ¿verdad? Y los dos tenían un voto. Y entonces, usando esa experiencia, eso deberían de usar ese mismo parámetro en esta coalición, todos un voto, y las decisiones se toman, las decisiones claves se toman con mayoría calificada. Mira, Jaime, ahora entiendo por qué Kitty Monterrey y la gente del C por L rehusaron firmar el documento sin tener las reglas claras, ¿verdad? Te voy a contestar tu pregunta haciendo referencia a un artículo de opinión que escribí en la prensa hablando de los problemas de la arquitectura de la OEA. Y yo decía que era imposible que se llegara a poder tomar acciones importantes como la aplicación de la Carta Democrática Interamericana mientras un país del tamaño de San Cristóbal y Nieves tenga un voto que vale lo mismo que el voto de Brasil, que el voto de los Estados Unidos, que el voto de la Argentina o de México. Entonces, esa misma lógica me obliga a mí llegar a la conclusión de que no pueden ser todos los que están en esta coalición que todos tengan exactamente el mismo voto. Te voy a dar un ejemplo, Jaime, y voy a remitirme a algo que vos me contaste a mí hace meses o años. Vos me dijiste que en una ocasión fuiste a una actividad de lo que llaman la Alianza o la Unidad Azul y Blanca y que de repente te diste cuenta que lograron crear 90 organizaciones porque entraba una persona y decía, bueno, yo vengo en representación de la Fundación X o del movimiento X, y que entonces inmediatamente le inscribían porque ellos necesitaban dar la impresión de que había bulto, y entonces se iba a apartar, llamaban al próximo a que llegara, y esa misma persona que acababa de inscribir el movimiento X llamó a otra persona y le dijo, no, es que yo vengo en representación de 5 organizaciones, cada una de ellas, me dijiste vos, con 1 o 2 miembros. Entonces, ¿cómo puedes darle ese mismo peso a todos cuando no todos son iguales, Juan? Jaime, pero no funciona así el mundo. El mundo real no funciona así. Pero ¿quién determina cuál es el peso de cada quien, pues? Bueno, hay maneras de verlo. Mira, yo creo mucho que en la política, al igual que en el sector empresarial, en la directiva, se sabe cuáles son los accionistas que tienen el 1 o 2% de los votos y aquellos que tienen el 20 o el 30%. ¿Cuál de estas instituciones que están mencionando pueden, yo no sé ni cuáles son las de la Alianza Azul y Blanco, pero cuál de ellas tiene o ha ganado una elección en Nicaragua a cualquier nivel? Pues en ese caso la única que ha ganado elecciones es el PLC, pues. Sí, pero hay otras que han quedado en segundo lugar en las asignaciones, como el C por L, por ejemplo.
Yo considero que el PLC y el C por L son dos organizaciones políticas que tienen un cierto músculo que va mucho más allá del músculo que tiene, por ejemplo, el reverendo Cerrato, para hablarte de un político. Correcto. Entonces, pero por lo menos he visto yo pues afiches de Cerrato en elecciones. Yo no sé en qué, vos conocés mucho mejor que yo la interioridad de por ejemplo, la cuestión esta de la alianza o de la unidad azul y blanco, pero también sé que el COSEP sí tiene peso, es el gremio donde se aglutinan las empresas más importantes de Nicaragua, así como yo reconozco que la AmCham también sí tiene una masa crítica. Por eso no los sé, dos están en la alianza. Sí, eso están en la alianza. Pero a mí lo que me preocupa es que estos temas no se están abordando de una manera realista. Obviamente hay gente que quiere meterle gol a esta cosa, Jaime. Te quiero decir una cosa que se dice mucho en la calle de Nicaragua, que hay personas que están muy cómodas con la crisis institucional que está viviendo Nicaragua porque es rentable para ellos. Y estas personas a lo mejor lo que quieren es asegurarse de que va a seguir teniendo ellos una masa crítica en papel que no la tienen en la realidad. Decía, la vez pasada entrevisté a Susana Ferrey, que fue parte de la UNO, y decía que en un momento dado, para lograr ponerse de acuerdo, y no se podían de acuerdo, entró como consejo de notables para ayudarlos a mediar o a moderar o a poner orden, pongamos, en la UNO. Se necesitará que para que la coalición aterrice y se forme de una vez por todas, porque ahorita no se ha formado. Lo que se firmó fue una proclama de intención para tratar de formar la coalición. Se necesitará algún consejo de notables que llegue a servir de mediador y que llegue a poner orden, pues, para que se aceleren las cosas, porque si no, vamos a llegar al 2021 y seguimos en la misma chuchada. No es una mala sugerencia la tuya, Jaime, pero quiero decirte que yo veía lo que estaba pasando con la UNO desde el punto de vista de alguien en Washington. Y hablaba con personas en Washington, en algunos casos políticos importantes, en otros casos burócratas importantes. Y te quiero decir una cosa, los Estados Unidos actuó un poco como el Espíritu Santo en el nombramiento de doña Violeta Barrio de Chamorro como la presidenta escogido por los 14. En este caso, yo creo, voy a retroceder, yo creo que lo importante es que seamos realistas, que sepamos que aquí todos nos conocemos y todos sabemos quién tiene qué. Ahora, usando ese ejemplo que usted usó de los Estados Unidos como Espíritu Santo, estará el Espíritu Santo actuando de nuevo, porque aquí había un solo enredo y se lo llevaron a El Salvador, y en cuanto vinieron de El Salvador inmediatamente convocaron a la conformación de la coalición. Después estaban medio pegados, se los llevaron a Panamá y después volvieron a venir medio alineados nuevamente. Entonces estará el Espíritu Santo incidiendo fuertemente en todo esto. Yo no descarto nada. No es un secreto que a comienzos del año 2019, cuando estaba recién llegado el embajador Sullivan acá, vino el embajador McKinley, ¿te acordás, Jaime? Sí. Y se reunió con Daniel Ortega, con la vicepresidenta y a lo mejor otros miembros de la familia, y ahí nace el segundo tomo de la Alianza Cívica, ¿verdad? Y en ese momento había mucha iluminación del Espíritu Santo para la conformación y el nombramiento de las personas que estuvieron nombrados a la Alianza Cívica. Entonces,
ese comentario que acaba de hacer vos, yo se lo hizo a algunas otras personas, porque fue para mí una coincidencia muy grande que de repente viajan algunos miembros de la Alianza y de la Unidad a San Salvador, se encuentran con representantes de grupos norteamericanos y regresan con la idea de crear la coalición nacional y de lanzarla en el aniversario del 25 de febrero, creo que fue, y en fin, ¿fue una coincidencia todo eso o hay iluminación? Yo dejo eso a tu sano criterio, Jaime. Ahora, hablando de Espíritu Santo, el embajador Sullivan, que está bien enterado de todo lo que pasa, porque con él he tenido la oportunidad de platicar en un par de ocasiones, unas cuantas ocasiones, está siguiendo una política muy diferente a la política, por ejemplo, que tenía la ex embajadora de los Estados Unidos aquí, la señora Laura Dog. Vemos al embajador Sullivan salir muy poco, comunicarse, dar su opinión muy poco, e inclusive hoy esperaba algún comunicado de la embajada americana referente a los acontecimientos del día de ayer, y no vi ningún comunicado de la embajada americana sobre los acontecimientos de ayer. ¿Será estrategia personal del embajador o será alineamiento que le están mandando desde allá del Espíritu Santo? Bueno, yo creo que cada diplomático, cada persona, Jaime, tiene su estilo, ¿verdad? Quiero recordarte que Laura Dogu realmente se destapa prácticamente cuando ya tenía un pie en el estribo, y es invitado, creo que fue a una reunión del AmCham de despedida, creo que fue del AmCham, pero puede haber sido el COSEP, y allí donde ella deja un documento que para mí es uno de los documentos más interesantes de la historia moderna de los Estados Unidos en Nicaragua. Y ese es el documento en donde dice que en Nicaragua nosotros los nicaragüenses nos habíamos preocupado más por crecimiento económico que por consolidación de la democracia nuestra. ¿Te acordás, Jaime? Sí. Pero a ella le tocó un tiempo diferente. Ella estuvo acá de embajadora en los momentos en que estaba en todo su fulgor la represión. Fue el año 2018 cuando aquí murieron 325 personas, desaparecieron quién sabe cuánto más, comenzó la emigración de un número superior a 100,000 los nicaragüenses que salieron hacia Costa Rica, y los primeros que salieron eran todos refugiados políticos, ¿verdad? Unos cuantos económicos, pero el resto eran políticos. Entonces el momento era diferente al que está viviendo en este momento el embajador Sullivan. Pero déjame terminar con un pensamiento. En la época del embajador Sullivan, por ejemplo, él emitió la satisfacción norteamericana con la excarcelación de cientos de nicaragüenses, y aplaudió el hecho de que le hayan entregado, por ejemplo, el papel y la tinta a la prensa. Ellos están en un plan, ellos están, como decimos, al tanto de todo lo que está pasando acá, pero manejándolo a un estilo diferente. Y las sanciones han sido ahora, ¿verdad? Es decir, aquí hubo una sanción contra el DNP, sanción contra el Bancorp, sanciones contra la vicepresidenta, contra un hijo, dos hijos en realidad, y otra persona muy importante. Ahora, otra pregunta que me pudieras hacer a mí es cuán importante o cuán impactantes son esas sanciones, pero eso lo dejamos para el próximo programa, Jaime. Una última pregunta. En esta resolución que aprobó el Senado, que se le mandó al presidente Trump, aparece por primera vez un documento oficial el asesinato de Eddie Montes en la cárcel. Así es. Y mandan al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno del presidente Trump, a investigar y castigar a aquellos responsables del asesinato de Eddie Montes, y vuelven a resaltar que fue un ex miembro del ejército de los Estados Unidos, el veterano de los Estados Unidos.
Sí. algo que lo vi relevante, pues. Bueno, para mí es una de las dos cosas más novedosas de la declaración. La otra era la apertura que se sugiere para aquellos nicaragüenses que son realmente refugiados políticos y que están huyendo de un país que tiene una dictadura, según la misma formulación de la resolución comunista en Nicaragua, ¿verdad? Porque usan la palabra comunista. Está de moda, Jaime, porque en la política norteamericana que vos seguís, yo sé que vos la seguís, todo el mundo está hablando abiertamente, republicanos y demócratas, de que Bernie Sanders es un comunista. ¿O estoy mintiendo? No están hablando de que es un socialista, así empezó la cosa, pero ahora en la política norteamericana están hablando de que él es un comunista. Así es. Comentarios finales, doctor. Mira, que este es un momento, no me gustaría siempre decir decisivo, pero yo considero que cada día es decisivo y que hay que aprovechar cada día para adelantar esta cosa. Nosotros no, los que estamos a favor, los demócratas que estamos a favor de una democracia representativa, vibrante en Nicaragua, no nos podemos dar el lujo de cometer errores que son iguales a los de Daniel Ortega y tan incomprensibles como los de Daniel Ortega. Me refiero a cosas como eso de estar solo sesionando un par de veces a la semana y aquella cosa como decir que todo el mundo va a tener un voto. Esa es la fórmula para que nunca adelante esta coalición. Esa es la fórmula de la OEA. Es por eso que la OEA nunca se ha logrado imponerle a ningún país, pues o a Nicaragua en todo caso, las sanciones estas del artículo 22 de la Carta Democrática Interamericana. Ni en la ONU existe ese tipo de arquitectura tan arcaica. Acordate que en la ONU hay un comité de seguridad nacional, Jaime. Ahora, ¿qué estás haciendo con esa gorra? Haciéndole propaganda a Trump. Ah, ok. Bueno, pues, pero oíme, Jaime, ha sido un gran placer estar con vos. Es un gran placer verte al aire. Tal vez en alguna ocasión vamos a poder encontrarnos en el mismo estudio y no hacer todo esto a través de Skype. Ya para la semana que viene puedo anunciar que ya vamos a estar nuestro propio estudio con mejores condiciones, y así que los programas los vamos a poder hacer juntos para que podamos compartir y debatir y cambiar un punto de vista frente a frente. ¿A cómo lo hacíamos? A como lo hacíamos. Perfecto, Jaime. Gracias, un gran doctor. abrazo para vos y todos los televidentes tuyos. Gracias, doctor. Como siempre, un placer, un gusto. Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final del programa. Como siempre, el doctor Francisco Aguirre, por su palabra, su consejo, su análisis. Un hombre con mucha experiencia a nivel nacional e internacional, como ex canciller de la República, ex embajador de Nicaragua, Washington, ex funcionario del Banco Mundial. Y a todos los nicaragüenses ya saben que tenemos que mantenernos firmes, seguir con nuestra posición valiente, con coraje, con determinación, con inteligencia. Hay que presionar a los miembros, tanto de que todos los miembros que están en la coalición, que están tratando de formar la coalición, para que se reúnan todos los días. El país lo necesita, que se reúnan todos los días. No es posible que solo se reúnan los martes y los jueves. Hay 12 miembros en cada uno de los partidos, de las organizaciones. Los partidos políticos tienen junta directiva hasta de 20 y pico, así que bien pueden dividirse para que si uno tiene que hacer una cosa, los otros puedan hacer otra, pero es sumamente importante que entre más rápido usted se forme la coalición, más rápido va a estar unido a la oposición, va a ser el primer gran paso para estar unido a la oposición, para poder poner la presión que necesitamos para que los presos políticos estén libres. Ya ven, los mismos Estados Unidos con la carta que mandó el Senado aprobada al presidente Trump, su primer punto es la liberación de todos los presos políticos. Esa es la prioridad que pusieron los senadores de ambos partidos, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata, y además le están pidiendo al presidente Trump que aplique todas las sanciones necesarias, dentro inclusive del marco de la NICA Act, para que entienda la dictadura, que tiene que darle libertad a los presos políticos, que tiene que acabar con la represión contra el pueblo de Nicaragua, que tiene que permitir la libertad de expresión, la libertad del periodismo independiente, la libertad de circulación, ¿verdad?
que son esenciales para que podamos empezar a ver la posibilidad de ir a unas elecciones en el 2021. Que Dios los bendiga y ya saben que seguimos en la lucha y gracias a todos por su apoyo, por su amistad y por permitirnos llegar a todos sus hogares. Que Dios los bendiga. De muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.